Día 16 de agosto, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen o del Santo Escapulario. Siendo tan célebre y tan autorizada en la Iglesia la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamada vulgarmente en otras partes la fiesta del Escapulario, es muy justo referir su historia en este día, singularmente consagrado a tan santa devoción, aprobada por tantos pontífices, confirmada por tantos milagros, establecida con tanto fruto en casi todas las partes del mundo cristiano y en todos con tan visible provecho de todos los fieles. Según se refiere en la vida del santo profeta Elías, había muchos siglos que los padres carmelitas florecían en la Iglesia, con especialidad en el Oriente, donde a pesar del furor de los bárbaros, de los sarracenos y de los musulmanes, se mantenían encarcelados en las cavernas del Monte Carmelo, tomando de aquí el nombre de carmelitas. Había vuelto a decir muchos años que florecía en el Oriente esta sagrada familia, tan célebre y tan respetable por su súplica y especial devoción a la Santísima Virgen. Cuando los europeos pasaron a la Palestina con el fin de liberar a los cristianos y los santos lugares donde se obró nuestra redención de la opresión de los infieles, y enamorados no menos de la virtud que de la penitencia, del penitente modo de vivir de aquellos santos ermitaños del Monte Carmelo, les persuadieron que se transfiriesen a Europa. Con efecto, hacia la mitad del siglo XIII vinieron algunos de ellos a Francia en compañía del santo rey San Luis, y fue su primer establecimiento en cierta ermita a una legua de Marsella, llamada el Aiguallades. Declaróse por su protector el piadosísimo monarca y los extendió por otras muchas partes de sus estados, mientras algunos de ellos resolvieron embarcarse para Inglaterra, donde la divina providencia les tenía destinado un sujeto que por su extraordinario mérito y por su rara santidad muy en breve había de dar grande esplendor a su orden. Era el célebre Simón Stock, inglés de nación, de la más noble familia del país, pero más esclarecido por su inocencia y por su eminente virtud que por su ilustre nacimiento. Provenido desde su niñez con extraordinarias gracias, a los 12 años de su edad fue conducido a un desierto por el Espíritu de Dios. Practicó desde luego penitencias increíbles, sustentábase de raíces y de hierbas. Una clara fuentecilla le ofrecía el agua para apagar la sed. Su cama, su celda y su oratorio se reducían a la concavidad de un viejo tronco, donde sólo podía estar en pie, tan estrecho que no le permitía resolverse a ningún lado, y de aquí se le dio el sobrenombre de Stock, que en lengua inglesa quiere decir tronco de árbol. Su continuo ejercicio era la oración, con la cual se purificó tanto aquella alma que los ángeles, cuya pureza igualaba, casi nunca le abandonaban en aquella soledad. Al mismo paso que su asombrosa penitencia, crecía también la tierna devoción que casi desde la cuna había profesado a la Santísima Virgen. Y aseguran los autores de su vida que los más de los días esta señora le visitaba en su desierto, donde era tan íntima y tan familiar su conversación con Dios que los espirituales consuelos de su alma parecían auroras y precursores de las dulzuras del cielo. 33 años había que hacía Simón aquella angelical vida cuando entraron en Inglaterra los ermitaños del Monte Carmelo, que habían venido de Oriente y comenzaron a mostrar en aquel reino el mismo fervoroso celo que había adquirido tanta veneración y tanto honor en toda la Palestina.
El santo solitario tuvo noticia de su arribo por una revelación, y habiéndole declarado la Santísima Virgen cuán grata era aquella orden a sus maternales ojos, y que sería muy de su agrado que él se agregase a ella, dejó al punto el desierto, buscó a los padres, arrojóse a sus pies y abrazó su instituto, sometiéndose a su gobierno. No hay mayor prueba de la especial estimación que hizo entonces la Reina del Cielo a aquella dichosa orden, que haberle dado al más querido de todos sus fieles siervos. Parece que la señora se había encargado, por decirlo así, de formarle de su mano desde sus más tiernos años, y de enriquecerle con los más preciosos dones, sólo para regalársele a aquella orden tan querida suya, y para que fuese muy puesto uno de sus mayores ornamentos. Admitido Simón entre los religiosos del Carmen, no echó menos la compañía de los ángeles, que gozaba en el desierto. Apenas hizo la profesión religiosa cuando oseó pasar a la tierra santa para beber en la fuente del espíritu doble que había animado al gran Elías. Visitó descalzo los santos lugares que el Salvador consagró con su presencia, y llegando al monte Carmelo se detuvo 6 años en él, haciendo una vida tal que se pudo llamar un éxtasis continuo, sin otra comunicación en todo aquel tiempo que con los espíritus celestiales. Dícese también que la Santísima Virgen cuidó de sustentarle con un modo milagroso. Volviendo en fin a Inglaterra, extendió por toda ella aquel fuego divino que se apoderó de su corazón en el monte Carmelo, de manera que, comunicando a toda la isla, no quedó menos asombrada de las potentosas conversiones que se seguían a su predicación, que de los fecundos y frecuentes milagros con que eran acompañadas. Íbale disponiendo la gracia, como por diversos grados de perfección, a más singulares favores que el cielo le preparaba. Elevado al cargo de superior general por unanimidad, consentimiento de sus hermanos, se aplicó con el mayor empeño a avivar el sagrado fuego de la devoción de la Virgen en una orden que se honraba con su nombre, y aun se gloriaba de haberla dedicado a altares casi desde el nacimiento de la Iglesia. Lográronse los esfuerzos de su fervoroso celo, porque el devoto general tuvo el consuelo no sólo de ver renovada la orden con nuevo fervor, la tierna devoción a la Madre de Dios, sino de verla igualmente extendida y comunicada a todos los pueblos. Creció en Simón la confianza con la ternura, y se sintió movido interiormente a pedir a la Reina del Cielo algún nuevo y especial favor, así para la orden como para los fieles. Después de muchos años de lágrimas, de penitencia y de ruegos, se rindió en fin la Madre de Misericordia a las instancias de su fidelísimo siervo. Dice la historia que un día se le apareció esta señora rodeada de innumerables multitudes de espíritus celestiales, con un escapulario en la mano, y alargándoselo al santo le dijo estas dulces palabras: recibe, amado hijo mío, este escapulario para ti y tu orden, en prenda de mi especial benevolencia y protección, que sirva de privilegio a todos los carmelitas. Por esta librea se han de conocer mis hijos y mis siervos. En él te entrego una señal de predestinación y una como escritura de paz y alianza eterna, con tal que la inocencia de la vida corresponda a la santidad del hábito,
El que tuviere la dicha de morir con esta especial divisa de mi amor, no padecerá el fuego eterno y por singular misericordia de mi Hijo querido, gozará de la bienaventuranza. Apenas se publicó en el mundo una devoción de tanto consuelo y de tanto provecho, hecha a un varón tan santo, cuando los reyes y los pueblos tomaron a competencia el escapulario de la Virgen y se alistaron en las cofradías dedicadas a su servicio. Creció la ansiosa y devota competencia con los muchos milagros que obró Dios para manifestar lo mucho que le agradaba a aquella devoción. Por tanto, se puede en algún modo decir que entre todos los piadosos ejercicios que el cielo ha inspirado a los fieles para honrar a la Madre de Dios, ¿acaso no hay otro más ruidoso que el de su santo escapulario? Pues parece que ningún otro ha sido confirmado con tantos y tan auténticos prodigios. Cuántos incendios se han apagado con su virtud, cuántas veces, dice un gran siervo de Dios, se conservó el mismo escapulario ileso en medio de las llamas, cuántas y cuántos libertó hasta los vestidos y hasta los cabellos de muchos que hallaron envueltos entre voraces incendios. Hoy mismo se experimenta en cada paso de cuanto auxilio es el santo escapulario en los naufragios. Pocos hay que alguna vez no hayan sido testigos de que respeten las olas a esta sagrada divisa. Se ha visto a muchos que cayeron en los ríos o en el mar, quedaron como suspendidos en las aguas, escapándose de una muerte inevitable por virtud del santo escapulario. No pocos, precipitados de espantosos despeñaderos, se mantuvieron como péndulos en el aire, sostenidos milagrosamente del escapulario, asido a la punta de un peñasco. Detiene la violencia del trueno y divierte la dirección del rayo a pesar de su velocidad y sutileza. Cuántas fiebres mortales y contagios, cuántas violentas tentaciones, cuántas enfermedades incurables desaparecieron por la virtud del santo escapulario. Nunca acabaríamos si se quisieran referir todos los funestos accidentes, todos los géneros de muerte de que ha preservado a los verdaderos siervos de María esta piadosa devoción. Bien sabidos son los devotos efectos de San Anselmo en esta particular. Cree que no es posible perecer en el servicio de la Reina de los cielos, en la Reina de los ángeles. A ella dirige estas palabras tan memorables y tan frecuentes repetidas: omnis a te conversus et a te respectus, impossibile esum pereat. No dijo menos que todos los demás San Germán, obispo de Constantinopla, cuando dijo que la protección de la Virgen era muy superior a todo cuanto nosotros podíamos concebir. No sólo consiguen en esta vida la protección particular de la Santísima Virgen los que traen su devoto escapulario, sino que también la disfrutan en la otra los que le trajeron en esta, y fueron verdaderos siervos de María. Una madre tan tierna y tan amorosa no parece posible que dejase de moverse a piedad si viese padecer por largo tiempo los tormentos del purgatorio a sus queridos hijos. Así, los tesoros de la Iglesia, que con tanta profusión han derramado los sumos pontífices en favor de los cofrades del escapulario, como la parte que tiene cada uno de ellos en las oraciones y en las buenas obras de la cofradía y de la religión del Carmelo, contribuye mucho al alivio y más pronta libertad de los cofrades.
Es cierto que la Santísima Virgen a ninguna alma sacará nunca del infierno, pero tiene muchos medios para hacer que el pecador no muera en la impenitencia final. Como una falsa confianza no sea causa de que se conserven en pecado los falsos devotos de María. Acerca de la aparición de la Santísima Virgen al Papa Juan XXII para hacerle saber las indulgencias que a favor de los individuos de la orden de los carmelitas y de los que por su devoción entrasen en la cofradía y trajesen su escapulario, había alcanzado de su Hijo Jesucristo, las cuales promulgó aquel pontífice el día 3 de marzo del año 1322, en la bula llamada Sabatina, en la cual se declara la promesa que hizo la Madre de Dios, de bajar los sábados al purgatorio a sacar de allí a los que en vida le sirvieron con el culto establecido por los carmelitas. Llegaron a dudar algunos de su autenticidad hasta el punto de promoverse reyertas en la cristiana república, a las cuales puso fin Paulo V en un decreto alabado por los mismos contrarios que dudaban de la verdad de la bula. En este decreto se permite y se autoriza a los padres carmelitas predicar que en el pueblo cristiano piadosamente puede creerse el eficaz auxilio que a los religiosos y cofrades de la orden de los carmelitas, que guardando todo lo que están obligados muriesen en gracia de Dios, promete dar después de su muerte la Santísima Virgen con su continua intercesión y sufragios y méritos y especial patrocinio, especialmente en el sábado, día que a su culto tiene consagrada la Iglesia. Aprobó la fiesta del Santo Escapulario I Sixto V para la Orden de los Carmelitas en el año 1587 y Paulo V, por decreto de la Congregación de Ritos, añadió a su oficio lecciones nuevas. Luego después se extendió esta solemnidad a algunas provincias y reinos, hasta haberse hecho general en la Iglesia por decreto de Benedicto XIII. Regina de cor Carmeli, ora pro nobis.